Chicos, chicas, ¿qué tal? Qué calorcito. A ver, Buenas tardes. buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy tenemos una sesión estupenda. Lástima que no pueda ser más interactiva, porque, bueno, primero me voy a presentar porque, claro, yo pienso que el mundo entero me conoce y no es así tampoco, ¿eh? Pues nada, para los que no me conocéis, me presento. Soy María Luisa Penín, llevo 25 años trabajando como editora de mesa, como asesora literaria y escritora profesional y soy doctora en Ciencias de la Educación. La que controla el tema técnico es mi hermana Nuri, que está ahí y que si no fuera por ella esto sería imposible, chicas, chicos, porque yo soy un desastre. Yo escribo y lo que queráis, pero el tema tecnológico se me resiste hasta en lo más sencillo y simple. Entonces, bueno, los que ya me conocéis y las que ya me conocéis ya sabéis que charlo por los codos. Mis presentaciones son breves porque, bueno, siempre, hay que decir, en las clases, mis clases hago lo mismo, es decir, yo siempre voy al lío con los conceptos desnudos, sin demasiada parafernalia para que sea fácil entenderlos. Entonces, claro, si no se me pregunta después, pues esto se termina muy rápido, ¿no? Así que, bueno, es importante que hagáis preguntas, que aprovechéis, que a un editor de mesa no lo veis todos los días, ¿vale? Así que no hay ninguna pregunta que sea tonta, ni mucho menos. Todas las preguntas son interesantes y yo responderé siempre a todas ellas, siempre y cuando conozca la respuesta, ¿no? Espero que sea así, ¿no? Y bueno, hoy vamos a tratar un tema que a mí me apasiona, a mí me pirra, que es el tema de las estructuras. Yo siempre digo que después de tantos años de oficio, lo que una aprende desde el otro lado, desde el lado de la edición, es que si no planificas no sale nada medio decente. Eso es así. Así que hoy voy a centrarme en una estructura en concreto, ¿vale? Que es la estructura, la composición en 3 actos. Es la que llamamos también, la que conocemos como esquema clásico, inicio, nudo, desenlace, solo que es un poquito más compleja de lo que normalmente pensamos, ¿no? Voy a compartir con vosotros una presentación un poco chapucera porque con esto de los gráficos no me caben, no puedo hacer presentaciones decentes, tengo que hacerlo en Word. Y este es el resultado, un poco chapuza, pero bueno, yo espero que complementado con lo que voy a explicar se entienda bien, ¿vale? A ver, la composición en 3 actos, ¿por qué pongo aquí en medio crisis central? Porque se puede organizar lo que es la crisis central, lo que es el momento álgido de tensión, dentro de lo que es la composición de la estructura, se puede organizar de varias maneras, ¿no? La más corriente es con crisis central. Luego la podemos desplazar un poquito más hacia el desenlace, pero para no liarnos, vamos a tratar este tipo de composición, ¿vale? En 3 actos con crisis central. ¿Vale? Uy, que ahora no veo con las fotos. Ahí. Vale, a ver, el objetivo de la charla es que os podáis familiarizar con una de las estructuras narrativas más utilizadas tanto en la composición de novela como en las obras de teatro y en el cine. Es la composición de 3 actos, también llamada esquema clásico, ¿vale? A ver, es una estructura que se puede utilizar en cualquier tipo de género y se puede complicar bastante. Es decir, hoy vamos a ver el caso más sencillo para que veáis que es muy efectiva. Y con esto yo os animo a que la uséis. ¿Por qué? Porque, bueno, hay muchos autores que cuando hablan conmigo me comentan que no la utilizan pues porque piensan que es lo que hace todo el mundo, porque es muy básica y porque uno quiere arriesgarse a probar más cosas, ¿no? Pero si es cierto que se utiliza mucho, no es por esto. Es porque es limpia, porque es muy clara y sobre todo porque es extraordinariamente eficaz.
¿vale? Quedaros con esto, es una estructura extraordinariamente eficaz, que además se adapta a cualquier género. Yo he puesto algo sencillo porque si no tampoco me cabe aquí para explicarlo, ¿vale? Pero antes de, sobre todo, si estáis en vuestras primeras novelas, que muchas veces pues uno piensa, venga, pues voy a probar, a ver, de entrada una composición en paralelo, ¿no? O una línea principal con una línea de acción principal con una trama secundaria, porque esto parece como lo más chulo, ¿no? Con lo que tiene más. Pero no, yo si empezara a escribir, si estuviera en mi primera, segunda, tercera novela, hasta que no dominase bien esta estructura y digamos que le sacara el suquillo a todas sus posibilidades, pues no pasaría otra cosa, ¿vale? Pero luego hacer lo que consideréis. Pensad una cosa. Bueno, seguro que habéis hoy no solo escuchado, sino muchos de vosotros y vosotras habéis utilizado, habéis hecho alguna composición de alguna clase, habéis hecho alguna escaleta, algún guión. La estructura, es decir, el cimiento del relato se construye antes de plantear la escaleta, ¿vale? O sea, lo que yo denomino normalmente como el desarrollo del ciclo narrativo o la composición, que luego vamos hacia la composición de escenas, ¿vale? Debería basarse en esto. Yo hay veces que cuando, por ejemplo, pues normalmente cuando editas o cuando haces editing o cuando en las asesorías, esto te lo saltas porque como trabajas con autores que ya llevan una idea o ya llevan un trabajo medio hecho o a veces incluso acabado que hay que reescribir. Entonces esto me lo suelo saltar porque si no implicaría replantear totalmente el relato, ¿vale? Así que antes de empezar, antes de pensar en guiones, en escaletas, pensemos en la estructura general del relato, ¿vale? Y esto es lo que vamos a trabajar. Sobre este pilar vamos a construir la historia. Y ya os digo, es previo al desarrollo de la escaleta y desde luego a la composición y la planificación de escenas, ¿vale? ¿Cómo podríamos definir esta estructura, esta composición en 3 actos? Pues como una línea dramática, que más o menos se ve aquí en este gráfico chapucero que he realizado, ¿vale? Que se extiende entre 2 puntos de tensión que son absolutamente relevantes, que son el detonante o primer punto de giro, ya lo veis al principio, ¿vale? Casi al principio, ¿vale? Y el punto medio. Sobre estos 2 puntales tenemos la tensión máxima del relato, articulamos el relato, ¿vale? Al final del segundo acto tenemos lo que denominamos el segundo punto de giro. Y a partir de ese momento comienza el tercer acto. Es, digamos, el tercer momento álgido de la historia, pero aquí las habas se cuecen al principio. Es decir, si el primer acto no está bien planteado, es que la historia ya no se aguanta, ¿vale? Si no tenemos un punto medio, el punto medio no es obligatorio, pero sí aconsejable, entonces es muy difícil que podamos controlar el grado de tensión dramática. Y esto los editores como que nos damos cuenta y lo vemos, ¿vale? Y luego ya todo lo que sucede a partir del punto medio, ¿vale? Va camino del desenlace. Entonces vamos a estudiar los componentes esenciales de cada uno de los 3 actos y lo vamos a ver con un ejemplo muy, muy sencillo, ¿vale? A ver, vamos a analizar un pelín la estructura del primer acto, ¿vale? Esto, esto en cada charla que doy, creo que voy hablando un poco del detonante y de todo esto, ¿no? Y en general nadie me hace caso, pero bueno, yo voy insistiendo, ¿vale? Lo que os digo, el primer acto es clave. Si planteamos mal el primer acto, los cimientos se derrumban. ¿Por qué? Porque en el primer acto planteamos el conflicto. Sin conflicto no hay historia. A veces, pues cuando hablo hablo con muchos autores, pues me dicen, no, es que yo me gusta más trabajar los conflictos, otro tipo de conflictos que no. No. O sea cual sea el conflicto que trabajes, tienes que tener un conflicto. Y el interés de tu historia va a depender de la potencia del conflicto, ¿vale? Y la mejor manera de plantearlo es esta. No es esta que os comento ahora,
no importa si hacéis si preferís otra estructura, como si usáis esta, primer acto, segundo y tercer acto, ¿no? Sea como sea, el primer acto es igual, es equivalente, o sea, sirve para todas las estructuras. Siempre se debería planificar así un relato, ¿vale? Cosas a tener en cuenta un poquito antes de empezar. ¿Por qué leemos? Leemos porque necesitamos respuestas. Eso es lo que nos mantiene enganchado a la página, ¿vale? Por lo tanto, antes de diseñar la estructura del relato, como autores tenemos que anticipar las preguntas que se hará el lector en cada momento, ¿vale? Para decidir, pues, en qué momento las vamos a responder y de qué manera lo vamos a hacer, ¿no? De hecho, cuando Hemingway plantea la teoría del iceberg es lo que hace, ¿no? Y esto, a ver, no es que sea una aplicación práctica porque es muy simple. La teoría del iceberg funciona extraordinariamente bien cuando planteamos relatos muy específicos, ¿no? Pero ahora en este momento, digamos que a grandes rasgos también, ¿no? A ver, este primer acto, ¿qué abarca? Abarca desde el inicio del relato hasta que se produce el detonante, es decir, ese suceso inesperado que pone al protagonista en acción, ¿vale? Al detonante lo llamamos también primer punto de giro. En este primer punto de giro se manifiesta el conflicto principal, ¿vale? En este primer acto mostramos al protagonista en su mundo ordinario, ¿vale? Lo contextualizamos, mostramos el contexto, es decir, es breve, es un acto breve y entonces, claro, tenemos que situarlo un poquito, tenemos que definirlo, mostrarlo en su salsa, en su situación habitual, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo durante este primer acto? Lo que como autores tenemos que conseguir. A ver, nuestro objetivo esencial es hacer que el lector se vincule con él, se vincule emocionalmente. Si no lo conseguimos aquí, ya no lo vamos a conseguir, ¿vale? Antes le dábamos más tiempo a las lecturas y era más fácil que, bueno, que si la historia no nos enganchaba al principio, pues que nos enganchara un poquito hacia adelante, ¿no? Pero realmente lo que engancha a los autores, a los lectores no es la historia en sí, es el protagonista y lo que le sucede. Por lo tanto, si el protagonista si no conseguimos hacer que el lector se identifique con el protagonista por alguna razón emocionalmente, lo que le suceda, por muy interesante que sea, pues le importará un poco un pimiento, ¿vale? Por lo tanto, conseguir que el lector se vincule con él. Esto es lo que tenemos que conseguir. Por tanto, lo tenemos que trabajar muy bien esta presentación, la manera como el personaje sube por primera vez al escenario, ¿vale? En un momento dado, este detonante, este primer punto de giro, este acontecimiento inesperado, hace que su mundo ordinario se tambalee, ¿vale? Se descoloque, se produce un desequilibrio. Y entonces se plantea lo que denominamos la pregunta dramática, que normalmente es importante que se haga de manera sencilla, es decir, en forma de disyuntiva, ¿vale? La pregunta dramática es, bueno, vale, me sucede esto. Ante esto que sucede, ¿qué puedo hacer? ¿Vale? Cuando el personaje principal, el protagonista, perdón, se plantea la pregunta dramática es cuando surge el conflicto, ¿vale? Cosas que os puedo contar sobre el conflicto para daros algunas pistas. Conflicto no es igual a problema, no equivale. Conflicto siempre y en todo caso siempre implica un juego de fuerzas, ¿vale? Por lo tanto, para que exista un conflicto y para que ese conflicto sea potente, siempre tiene que haber un antagonista, sea un personaje o una situación, ¿vale? Puede haber una situación y esa situación en concreto, ya la veréis con el ejemplo un poquito, pues realmente actúa como elemento perturbador, por decirlo de alguna manera, ¿no? El conflicto siempre implica una toma de decisiones, ¿vale? Y siempre implica un propósito, una meta y, bueno, las acciones que el protagonista debe realizar
se acepta el reto, porque claro, es que si no acepta el desafío que le plantea y entonces la novela se acaba aquí. Por lo tanto, en esta disyuntiva ante esto y ¿qué sucede? ¿Qué puedo hacer? ¿Actúo? ¿No actúo? Valoro opciones, ¿no? Por lo tanto, si el protagonista acepta el desafío, esto implica que asumirá una misión entre comillas, ¿no? ¿Esto qué puede ser? Pues conseguir una medalla olímpica, superar una enfermedad, conquistar a una mujer o a un hombre, conquistar un territorio, resolver un crimen, superar los propios demonios, es decir, cualquier cosa, ¿no? Puede actuar como detonante, como conflicto, ¿vale? Entonces, en el momento en que se plantea esta disyuntiva, lo que hace el protagonista es barajar opciones, tenerlo siempre en cuenta. Y claro, aquí no me da tiempo de charlarlo todo, pero claro, a medida que, sobre todo aquí en el primer acto, es importante que haya personajes que aparezcan, que ayuden al personaje protagonista a tomar decisiones, ¿no? Puedo hacer esto, esto implicaría esto, o puedo hacer tal cosa, ¿vale? Y esto otro pues implicaría tal cosa, sopeso ventajas, sopeso consecuencias, y entonces tomo una decisión y con esta decisión me voy ya al segundo acto. Por lo tanto, el primer acto de una novela es esto, ¿vale? Normalmente pues puede suponer pues un 15%, un 20% del relato, más bien hace un 15%. Por cierto, cada vez son más breves, ¿vale? Pero bueno, lo que sí que es importante es que no pueden faltar estos elementos y no importa con qué estructura tengáis que trabajar. Incluso si en el momento en que hagáis una sinopsis de vuestro relato, antes de plantear la sinopsis tenéis que hacer esto, porque si no, no tendréis conflicto. Es decir, la sinopsis, incluso, perdón, esta definición es previa incluso a la redacción de cualquier sinopsis, ¿vale? Porque cuando, por ejemplo, las propuestas nos llegan, a los editores, lo primero que vemos en la sinopsis, por ejemplo, lo primero que valoramos es que aquí hay un conflicto. Buscamos al personaje, buscamos su mundo ordinario, buscamos el detonante, ¿vale? Y después, a partir de aquí, buscamos un poquito esas decisiones que ha tomado, por dónde irá esa misión, ¿no? O ese desafío. Por lo tanto, si eso no lo encontramos en una sinopsis, mal vamos, porque algo aquí sabemos que no acabará de funcionar. Pero normalmente no penséis que porque os digo esto prejuzgamos, pero bueno, la experiencia hace que esto es importante que esté, porque si no, el relato flojeará tarde o temprano. Seguro que flojea. Entonces, bueno, vale. Vale, primero hablo de la estructura, es que luego veo que... Vale, aquí. Bien, entonces, vale, tenemos el primer acto. ¿Cómo componemos narrativamente el primer acto? Pues a partir de esto, todos los actos se componen igual, ¿no? Lo que pasa es que quiero introducir aquí muy brevemente, porque lo hablaré, lo comentaré de manera más extensa, lo que es el concepto de bloque narrativo, ¿vale? Es decir, una novela de aproximadamente 250 páginas, pongamos más o menos, compuesta a partir de esta estructura, normalmente, más o menos, se compondrá en 7 bloques. ¿Eso quiere decir que tiene que ser así? No, podéis poner tantos bloques como consideréis necesarios, ¿vale? Pero bueno, cuanto más limpia sea la estructura, mejor. Entonces, contención, ¿vale? Porque si no, a lo mejor nos estamos yendo a una historia mucho más extensa y a lo mejor necesitamos otro tipo de estructura, ¿no? Otro tipo de planteamiento. Pero bueno, hasta 250, 300 páginas sin más, si da igual, si esto lo podéis hacer tranquilamente con una novela de 500 páginas, no importa, ¿no? Pero quiero decir que el tema de los bloques narrativos, pues más o menos calcular 6, 7, 8, pero muchos más, yo no lo sé, no lo veo, Y entonces, bueno, el primer acto normalmente se compone con un solo bloque narrativo, ¿vale?
Luego os explicaré bien qué son estos bloques y qué tipo de información tienen que contener cada uno. Pero bueno, a medida que vaya avanzando os lo iré explicando. ¿Vale? He escogido una película. Es más fácil escoger, está basada en una novela, pero es muy fácil que la hayáis visto, ¿no? Entonces, es muy sencilla, es muy sencillo ver cómo, por ejemplo, en esta película, y es un ejercicio que además os recomiendo hacer. Coged una película y decir, vale, voy a ver el primer acto, ¿dónde está? O en una novela. Lo que pasa en la novela es más difícil porque como cada uno hace un poco lo que quiere, es más difícil encontrarlos, ¿no? Pero en las películas se sabe que si no se ciñe uno muy bien a la estructura, el texto patina. Entonces, es muy sencillo localizar los puntos clave. Es un ejercicio que podéis hacer. He escogido un paseo para recordar porque se adapta muy bien a esta estructura, ¿no? Bien, entonces, en este bloque primero, ¿vale? Defino lo que es el detonante, la pregunta dramática, el primer punto de giro y lo que es la cuestión dramática central, es decir, la pregunta que orientará al lector desde el inicio hasta el desenlace. Es decir, es la pregunta que el lector, es la respuesta que el lector buscará. ¿Vale? Por ejemplo, bueno, empiezo. Landon es un chico malote que en el instituto asiste a la misma clase que Jamie, una chica a la que todos consideran insignificante y sosa, porque además es hija del reverendo de la parroquia del pueblo. Él la evita, perdón, él la evita, me he perdido, y se burla de ella con sus amigos, cosa que a ella no parece afectarle. ¿Cuál es el detonante? ¿Vale? Un día, Landon comete una trastada y un juez lo condena a realizar servicios para la comunidad en un centro de discapacitados, donde Jamie también colabora como voluntaria. Este es el detonante en este caso. ¿Vale? Al conocerla mejor, ¿qué sucede? Que Landon empieza a sentirse atraído y quiere acercarse, pero se le plantea un conflicto. Si le pide que salgan juntos, perderá el respeto de sus amigos, pero si no lo hace, perderá la oportunidad de conocerla. Entonces se plantea lo que es la pregunta dramática. Ante esto que sucede, ¿qué debo hacer? ¿Vale? Y entonces llegamos al primer punto de giro. Landon toma una decisión. Le pide que salgan juntos, ella acepta, pero siempre que solo sea como amigos. Entonces él está de acuerdo. Y entonces a partir de aquí, la pregunta, la respuesta que el lector buscará hasta llegar al final, luego veremos que esto no tiene que ser necesariamente así, es la siguiente. ¿Terminarán estableciendo una relación de pareja superando las barreras que los separan? Esta sería la cuestión que orientará todo el relato. ¿Vale? Como veis, los diferentes bloques narrativos se organizan en función de las respuestas que espera obtener el lector en cada momento, ¿vale? En el caso del primer acto, planteamos la cuestión dramática central y luego ya iremos planteando respuestas subsidiarias, ¿vale? Al final de la vale, perdón. Una cosa que sí que os digo, porque seguramente lo veréis, por ejemplo, en algunas películas o en algunas novelas y en otras estructuras, es que esta cuestión dramática central es algo interesante y lo digo, lo destaco para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? No tiene por qué resolverse al final, es lo que el lector espera, ¿no? Pero podemos forzar un giro radical si resolvemos la pregunta en el punto medio, por ejemplo, ¿no? Entonces, a partir de aquí, el lector queda totalmente descolocado porque tiene que hacerse una nueva pregunta, ¿no? Y esto es muy interesante. Entonces, bueno, vamos a ver ahora, esta es la estructura del primer acto, ¿vale? Y el bloque narrativo y la información que tiene que haber en el primer bloque narrativo. Ahora vamos hacia el segundo acto, estructura y componentes. A ver, a tener en cuenta, el segundo acto es el más largo, ¿vale? Si componemos una novela, por ejemplo, de 250 páginas, ¿por qué digo esto que parece muy poco? Porque los editores publican muy poca novela que pase de aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque los costes se disparan bastante. Entonces, si es un autor que todavía no es muy conocido,
escatiman mucho en los costes. Por lo tanto, en vuestras primeras obras no os extendáis demasiado, ¿vale? Porque cuanto menos costes, más oportunidad tendréis de encontrar editor también, ¿vale? Entonces, dentro de lo que son estas 250, 300 páginas, alrededor de 150 deberían dedicarse al segundo acto. Ya sé que aproximadamente, ya sé que queda un poco raro que hablemos de páginas antes ni de empezar, ¿no? Pero sí, hay que, cuanto más se controle el relato, mejor en todos los sentidos, ¿vale? El primer punto de giro, como os he comentado, marca la cuestión dramática central, el objetivo, el propósito, el desafío, ¿vale? Durante el segundo acto se desarrollará el grueso de la historia, ¿vale? Entonces, ¿el protagonista qué hará? Pues realizará las acciones que lo conducirán hacia la resolución del conflicto, del propósito, del desafío o hacia el fracaso en la resolución, ¿vale? Y siempre recordar que lo que mantiene la tensión es aquella pregunta que el lector se plantea y a la que todavía no se le ha dado respuesta, ¿vale? En este segundo acto encontramos dos momentos de especial intensidad en lo que se refiere a tensión dramática, el punto medio y el segundo punto de giro. A ver, ¿podemos pasar del punto medio? Sí, porque como vamos hacia el nudo, pues más o menos, seguro que más o menos iremos haciendo. Pero claro, si marcamos un punto medio que nos ayude a reforzar, a darle un giro a la historia, a reforzarla, a hacer que la curva dramática aquí suba hacia arriba, ¿vale? Reforzaremos también el interés del lector y su atención. Por lo tanto, ¿se puede prescindir del punto medio? Sí, yo no lo aconsejo, ¿vale? ¿Por qué? Porque ganaréis intensidad y es un momento en el que podemos acabar de consolidar la atención del lector hacia el relato, ¿vale? Entonces, este punto medio, ¿qué implica? Implica una crisis, ¿vale? No hablamos del clímax, hablamos de crisis. Esta crisis que el protagonista experimenta puede ser, pues, una ruptura respecto a la cuestión dramática central, que es lo que os he comentado antes, ¿vale? Que en este caso, pues el giro que se proporciona a la historia es total, ¿vale? Puede ser, por ejemplo, el punto medio es un momento clave, ¿vale? Al que el protagonista afronta a plena conciencia. Uy, que me he hecho un lío. Un momento clave que el protagonista afronta con conciencia plena respecto al riesgo, respecto al desafío que afronta, ¿vale? En este punto medio es interesante que este desafío lo asuma en soledad, ¿vale? ¿Por qué? Porque así conseguiremos un mayor grado de tensión dramática, un desafío que puede ser, o por ejemplo, en este caso, un punto medio. ¿Qué puede ser? ¿Qué podríamos poner aquí como punto medio? Pues una lucha a muerte, un momento clave a la hora de afrontar pues, hábitos o demonios internos que comprometen pues, la vida del protagonista, una circunstancia especialmente adversa, un revés de la fortuna, ¿vale? Un enfermo que se somete a un último tratamiento arriesgado que puede matarlo, el punto medio es el momento en que la historia alcanza su máximo grado de tensión. A partir de aquí, todo lo que hará el relato será descender. La curva dramática no hará otra cosa que descender y luego sí volverá a ascender hacia el clímax. Pero digamos que ya vamos hacia la resolución. Por lo tanto, el punto medio es el grado de tensión máximo de la historia tiene que concentrarse aquí, ¿vale? Luego otra cosa es la resolución. Por si es útil, este momento es el momento dramático, en el plano dramático es el más interesante. ¿Por qué? Porque lo conocemos también como momento de muerte-renacimiento. ¿Esto qué significa? Pues que en esta lucha, en la que aquí el protagonista de alguna manera entra en crisis, ¿vale? Parece flaquear, parece incluso perecer, si hablamos de conflictos muy físicos, ¿no? Pero de pronto, cuando el lector piensa ya que ha sido derrotado en su empresa,
por la razón que sea, pues encuentra la fuerza que necesita pues, para afrontar ese desafío final, ¿no? ¿Qué implica esta muerte o renacimiento? Implica que a partir de este momento la vida del protagonista ya nada será igual. Por lo tanto, es el momento en el que se tiene que ver claramente que el protagonista, a partir de este punto medio, va a experimentar una profunda transformación. Por lo tanto, es imprescindible que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque es una manera que tenemos también de controlar el proceso de transformación que va a experimentar el protagonista desde el inicio hasta el desenlace. Esto normalmente se trabaja muy poco. Cuando valoramos las obras, para la publicación, nos damos cuenta de que cuando hablas con el autor, a veces, bueno, ¿y esto de la transformación? Dice sí, porque al final se ha transformado pues, por cualquier cosa. No. No puede ser. Una transformación tiene que ser evidente y tiene que tener una causa. ¿Vale? Más cosas sobre el punto medio. En este punto las fuerzas opuestas, las fuerzas hostiles, ¿vale?, se encuentran en el punto máximo de tensión, teniendo en cuenta que uno puede luchar también contra sí mismo, ¿vale? Y es el momento en el que aparecen mayores complicaciones dramáticas. Es decir, aquí hay que poner toda la carne en el asador. Una vez que hemos planteado el conflicto y que tenemos claro el conflicto en el primer acto, ¿vale?, una vez que el protagonista ha decidido qué va a hacer en el primer punto de giro, ¿vale?, en el punto medio va a resolver, lo que va a hacer es la gran lucha, la gran crisis, ¿vale? Aquí tendremos el máximo grado de complicación, ¿vale? Por ejemplo, una cosa que se me ocurre que os puede resultar útil, es un buen momento para subvertir, por ejemplo, el papel que puede desempeñar un personaje, con el fin pues, de darle un giro a la historia. Imaginaros, como os comentaba al inicio del primer acto, el personaje es importante que dude, ¿vale?, a la hora de afrontar la tarea, ¿no?, que se lo piense. Y entonces es interesante pues, introducir la figura del mentor, ¿vale? El mentor es ese personaje que lo anima a emprender una aventura o el reto, ¿no? Puede ser pues un amigo, puede ser su pareja, puede ser un familiar, puede ser cualquier persona, ¿vale?, este mentor. Pero ahora imaginad que llegado el punto medio, el mentor es la persona que lo ha animado y que a lo mejor lo acompaña durante la aventura, se quita la máscara y se muestra como lo que es el antagonista en realidad, ¿no? Entonces, en este punto, si introducimos este giro, nos damos cuenta de que este personaje lo ha animado a emprender una tarea que sabe que el protagonista no está en condiciones de afrontar. Es decir, las estructuras funcionan cuando tenemos muy claro el papel que cada personaje tiene que desempeñar en cada momento, ¿vale? Y aquí también os quiero decir, claro, no es momento porque es que si no me lío y luego me desvío, ¿no? Pero normalmente cuando planteamos, hacemos la sinopsis, planteamos más o menos el conflicto y vamos a lo que es a realizar ese primer esbozo de lo que es el mapa de constelaciones familiares y las relaciones del protagonista. Es decir, vamos un poquito a definir quién va a acompañar al protagonista en su aventura. Siempre pensamos, bueno, pues como necesitamos una biografía que le aporte identidad, pues claro, necesita una familia, ¿no? Tendrá pareja o no en función de la edad, pero bueno, sí, tendrá amigos, porque, es decir, un ayudante, es decir, siempre pensamos en el diseño de esta manera en general y es un error, tenemos que pensar en términos arquetípicos, es decir, ¿qué nos viene bien? Un mentor, vale. ¿Qué nos viene bien? Un antagonista. ¿Quién puede ser? ¿Qué nos viene bien? Pues otro perfil, es decir, ahora esto es muy lioso para explicar, pero es decir, pensemos en términos de arquetipos. ¿Por qué? Porque los arquetipos están en nuestra memoria colectiva y es muy fácil que cognitivamente el lector los localice cuando los encuentre. Sin embargo, si cuando diseñamos los personajes, pues pensamos en términos familiares o en términos de amistad o en términos de relaciones,
el lector no tiene por qué sentir nada especial pues respecto a ninguno de ellos, es decir, o sí, pero si pensamos en términos de arquetípicos lo reforzamos muchísimo, ¿vale? Y entonces el lector enseguida entiende qué es lo que está sucediendo. Por lo tanto, olvidaros de las relaciones y pensar en términos de arquetipos. Eso es un consejillo que os doy. Vale. A partir de aquí, del punto medio, la historia avanzará hasta llegar a lo que denominamos el segundo punto de giro. En este segundo punto de giro es un poquito tras la batalla, entre comillas, porque no tiene que ser una guerra, una batalla, puede ser una lucha con uno mismo. Entonces, en este segundo punto de giro, al llegar a este punto que marca el final del segundo acto y el inicio del tercero, el protagonista evalúa la situación, ¿vale? Tras esa crisis y se prepara para realizar la última acción relevante, ¿vale? La que decidirá el desenlace, el éxito o el fracaso de la misión, entre comillas, ¿vale? En este sentido, el segundo punto de giro constituye ese momento crucial en el que planifica la última estrategia, la última acción que realizará para conseguir lo que se ha propuesto, ¿vale? Entonces, este segundo acto, normalmente lo compondremos en 4 o 5 bloques narrativos. A mí creo que aquí, en esta película, que también es parte de una novela, o sea, lo que pasa es que yo la novela no la he leído, he visto la película. La pregunta es, ¿cómo vamos a organizar, cómo vamos a componer la información en este segundo acto? Y cómo vamos a componer estos bloques y con qué objetivo. A ver, los 2 primeros bloques, si por ejemplo que esto no lo sabremos de entrada, es decir, iremos haciendo pruebas, ¿no? Pero lo que vamos a ir a hacer la transición de la información que va de un bloque a otro se definirá en tanto que supone e implica una aproximación al punto medio, ¿vale? Entonces, cada bloque narrativo es autoconclusivo, tiene que ser autoconclusivo, ¿vale? Y nos planteará una pregunta que es la que el lector se hará y a partir de aquí iremos construyendo los diferentes bloques de manera que nos aproximemos al punto medio y después del punto medio vamos hacia abajo para terminar el segundo punto de giro, ¿vale? Cada bloque constituye una unidad narrativa global, ¿vale? Así que son, bueno, ya lo he dicho, son autoconclusivos. Y después, cuando terminemos la composición, lo que haremos será coger cada bloque y a partir de cada bloque desarrollaremos el ciclo narrativo, la escaleta, ¿vale? Entonces, a partir de aquí sí queremos, pues, ¿qué tiene que suceder aquí? Pues esto, pues ahora vamos con la escaleta, ¿no? Y vamos desgranando todos los elementos que conforman este bloque. Y después, cuando tengamos la escaleta, en cada punto de la escaleta planificaremos la composición de escenas, ¿vale? O sea, que imaginaros que, bueno, cuando diseñamos este punto de la estructura estamos en un estado como muy embrionario, aunque ya hemos tomado las decisiones esenciales en cada momento, ¿vale? Pero después de esto, cada bloque, la correspondiente escaleta. Y dentro de la escaleta, cada punto de la escaleta, ¿vale? Lo que es las diferentes escenas de que se compondrá. Y esta es la manera correcta de planificar una obra. Bueno, la manera correcta y también es la manera de no hacerse un lío tremendo y de resolver más o menos, plantear una novela de una manera más o menos ordenada sin desesperarse demasiado, ¿no? Entonces, lo mejor es así, hacerlo de esta manera que parece muy cuadriculada, pero es que funciona estupendamente, ¿vale? Entonces, lo que os he dicho, cada bloque implica una o varias aproximaciones sucesivas hacia el punto medio y del punto medio hacia la resolución del conflicto. Cada bloque narrativo condiciona e impulsa el bloque siguiente. Importante, en cada bloque
tienen que producirse cambios sustanciales en las circunstancias que atraviesa el protagonista, ¿vale? Respecto al bloque anterior. Es decir, tiene que haber un avance. La acción tiene que impulsarse en todo momento hacia adelante, ¿vale? Entonces vamos a ver el caso de esta peli, más o menos cómo se van desarrollando los bloques y las preguntas que se van planteando en cada bloque, ¿vale? En el bloque narrativo segundo, a medida que se van conociendo, se van acercando el uno a otro. Él le muestra su amistad en el instituto, se muestra cariñoso y atento con ella, pasan mucho tiempo juntos porque asisten al voluntariado, él obligado, pero ella no. Y además en el cole les obligan a participar en una obra de teatro, ¿vale? Así que pasan tiempo juntos y él cada vez está como más, se va enamorando, ¿no? Entonces a ella llega un momento en el que le gastan una broma pesada y él la defiende. Y entonces aquí el grupo la presiona para que lo presiona para que la deje. He puesto la presiona, no, lo presiona. Bueno, ya lo corregiré, ¿vale? Entonces, a ver, ¿cuál es la pregunta que el lector se plantea? Bueno, nosotros anticipamos, luego el lector se preguntará lo que sea, pero claro, como autores anticipamos qué se puede preguntar el lector en este punto, ¿no? Sin perder de vista que al final lo que tenemos en el primer acto es la cuestión dramática central, ¿vale? Pero ya la vamos dirimiendo. ¿Conseguirá Landon soportar la presión del grupo o cederá él? Esta es la pregunta que se derivaría del segundo bloque narrativo, ¿no? Y entonces, en el tercer bloque deberíamos responder a esto, ¿vale? A pesar de la presión del grupo, la relación entre los jóvenes se estrecha. Él siente que se está enamorando, pero ella se mantiene distante, aunque poco a poco parece que va cediendo. El reverendo, ella recordad que es hija de un reverendo, se da cuenta de lo que ocurre y le advierte a su hija que lo deje, que no están hechos el uno para el otro y que además no está bien. Ella sabe que tiene que dejarlo, pero no quiere hacerlo. Entonces, claro, aquí el lector primero ya ha encontrado la pregunta, ya hemos respondido a la pregunta que nos planteábamos en el bloque narrativo 2, ¿vale? Vale, la relación entre ellos es estrecha, por lo tanto Landon soporta la presión del grupo, pero ahora nos inquieta que ella se muestre tan reticente, sobre todo, claro, si veis la película y la habéis visto y veis la reacción del padre y la reacción que tiene ella, aquí pues piensas, ¿por qué ella le responde a su padre que ya es consciente de que, de que esta relación no va a ningún lado, ¿no? Y esta es la pregunta que queremos responder en este momento, que el lector quiere, es la respuesta que quiere el lector. Y entonces aquí nos vamos al bloque narrativo cuarto, que representa el punto medio, es el punto este de crisis, de ruptura de alguna manera con lo anterior, ¿no? Su relación se va estrechando. Una noche, Landon invita a Jamie a cenar y se besan. Ella, cuando llega a su casa, le dice que tienen que dejarlo. Él le pide una explicación, la presiona, entonces ella le confiesa que tiene leucemia y que su enfermedad es terminal, ¿vale? Entonces aquí hemos descolocado totalmente al lector. Bueno, porque en este momento no se espera esto, ¿vale? A esto me refiero con darle a punto medio un giro. No necesariamente tiene que suceder que el giro sea tan radical, pero es súper interesante porque aquí realmente el lector aquí lo descolocas y es lo que pretendemos, ¿no? Por otra parte, esto hace que la tensión en este punto se incremente muchísimo, ¿vale? ¿Cómo actuará Landon tras la confesión de Jamie? Esta es la pregunta que nos planteamos en este punto medio. ¿Se alejará de ella? ¿Qué es lo que hará? ¿Vale? Entonces, no, pero aún me queda otro bloque en este segundo acto. Vale, ¿qué sucede después de la confesión de Jamie con Landon? Landon queda totalmente denostado por la noticia. ¿Cuál es su reacción? Encerrarse en sí mismo. Es incapaz de reaccionar, ¿vale? Entonces, a raíz de esto, lo que sucede con los compañeros también es interesante, ¿no? En la película y en la novela. Yo la novela no la he leído, ¿eh? Pero bueno, cuando los compañeros se enteran de lo que ocurre, su reacción es de apoyo a él y de respeto hacia ella, ¿vale? Aquí se produce un cambio en la actitud de todos los compañeros y en su visión del mundo también, ¿vale? Pero él no sabe cómo gestionar el dolor. Los padres de Landon están divorciados, el chico no tiene una buena relación con su padre, que es médico, pero decide acudir a él para que lo ayude a encontrar un nuevo tratamiento. Y esta escena, por ejemplo, es súper potente cuando la ves la película, porque él a su padre no lo puede ver y va desesperado a buscarlo
para que haga lo posible para encontrar un tratamiento alternativo para la chica, ¿no? Entonces, la pregunta entonces aquí que se hace el lector es, bueno, después de tanto sufrimiento, ¿encontrará el padre de Landon un tratamiento alternativo que le proporcione a Jamie una posibilidad? Y entonces, a partir de aquí ya vamos hacia el desenlace. Por lo tanto, vamos hacia el tercer acto. Y es que ya se me acaba la explicación. Madre mía, qué horror. A ver, el tercer acto, la característica esencial es la brevedad, ¿vale? Normalmente estamos ante el 10% de la obra aquí. Ahora últimamente se están haciendo terceros actos con el 5%, es decir, muy breves. De todas maneras, ojo con la brevedad, porque a veces, por ser breves, la impresión que nos da a los editores cuando revisamos las obras es que no se sabe cómo terminarla y de repente la acabas un poco corriendo, ¿no? Y esos desenlaces precipitados son horrorosos, ¿eh? Por lo tanto, no nos saltemos ningún paso. El tercer acto se inicia, como ya os he dicho, con el segundo punto de giro, que es a veces el desenlace del segundo, ¿vale? En el segundo punto de giro se descubren las cartas. De hecho, se pone sobre la mesa la jugada y se plantea la última acción. La estrategia que el protagonista llevará a término para superar, fracasar en el desarrollo de su misión, ¿no? El segundo punto de giro, de hecho, acerca al lector a la respuesta que desea obtener desde el inicio del relato. De hecho, en muchas historias el desenlace se resuelve aquí y es aquí, en el segundo punto de giro, donde el lector ya sabe lo que va a suceder, ya tendrá la respuesta a la pregunta dramática, la cuestión dramática central, ¿no? Es muy importante que este segundo punto de giro se plantee en el momento justo, sobre todo que no sea por anticipación, porque si nos anticipamos vamos a perder muchísima tensión dramática y la tenemos que reservar toda para afrontar el desenlace, ¿vale? No nos pasemos anticipando porque si no la tensión se diluye y luego el resto de acciones perderán alcance, ¿vale? Y esto no nos interesa nada. Entonces, bueno, en este tercer acto, el lector espera el resultado de esta última acción, ¿vale? De esta estrategia, de este último y decisivo movimiento. En este caso, Landon a la desesperada busca la ayuda de su padre para buscar un tratamiento, ¿no? Este es su movimiento. Y entonces, vale, vamos hacia el clímax. En el clímax se muestra al lector la respuesta a la pregunta dramática del todo, se desvela completamente. Es decir, si en el segundo punto de giro solo se intuía, en el clímax se desvela, ¿vale? En el clímax el protagonista afronta el máximo riesgo. Ojo que no estamos hablando de la crisis, ¿vale? No estamos hablando del punto medio, en la que todavía queda mucho camino por recorrer. En este caso es el momento final, es el momento decisivo. Es el momento en el que vamos a averiguar si su último movimiento, si es el recurso a su padre, va a conseguir que su chica se viva o se muera, ¿no? Por lo tanto, tras este clímax se produce un resurgimiento, un renacimiento, una impresión de catarsis. Por lo tanto, hay que pensar muy bien en el clímax, ¿vale? En caso de que, por ejemplo, se trate de un conflicto interno, pues en este momento, en el momento del clímax, trataríamos la manera o visualizaríamos la manera como el subconsciente emerge a la superficie, ¿no? En caso de que estuviéramos hablando de un conflicto interno. Un error que no podemos cometer en este punto, ¿vale? El protagonista no debe ser rescatado. Su victoria o su derrota se deberán exclusivamente a las decisiones tomadas y a sus acciones en este momento final. Claro, en este caso, esto no puede ser así porque él no dispone él necesita esta ayuda, ¿no? Pero procurar no hacerlo. En este caso sí que viene bien porque al final es como si no hubiera hecho nada, ¿no? Por lo tanto, no podemos hablar de un rescate,
porque en realidad no va a conseguir como vais a ver, no va a conseguir lo que se propone, ¿no? Pero sobre todo si estáis ante un conflicto como más visceral, más físico, el protagonista llega al clímax solo ante el peligro. ¿Por qué? Porque concentra la atención del lector en él, ¿vale? Y de él depende de las decisiones que toma y de estas acciones finadas, de estas acciones que realiza, dependerá que consiga o no su propósito. Eso al menos en la mayoría de los conflictos. He puesto para que veáis que no pasa exactamente de la misma manera con todos. Y después del clímax viene la última etapa, el anticlímax. Hay autores que no es realmente necesario. Es decir, a ver, si llegan al clímax, llegas al desenlace, pues este anticlímax no es preciso, pero yo lo aconsejo, de verdad, ¿eh? Es como prescindir del punto medio. Hombre, tiene más peligro prescindir del punto medio, ¿no? Pero el anticlímax nos muestra cómo después de toda esa catarsis, después de toda esa situación, de alguna manera el protagonista regresa a lo que denominamos el mundo ordinario, es decir, la situación en la que estaba en un principio, ¿vale? En el primer acto, antes de empezar, antes de que se produjera el detonante. Entonces, claro, recupera el equilibrio y obtiene una recompensa, ¿vale? Puede ser la vida, puede ser el reconocimiento, puede ser un mayor conocimiento de uno mismo, mayor autoestima, mayor sabiduría, mayor crecimiento personal, lucidez, madurez, amplitud de miras, mayor sentido de la vida, paz, ¿vale? Y lo que sí que tiene que resultar evidente es que el personaje tiene que experimentar una profunda transformación. Por ejemplo, en este caso está claro que el chaval pasa de ser un delincuente, un malote, ¿vale?, a convertirse en un hombre. De hecho, es una experiencia absolutamente vital que lo transforma radicalmente, no solo a él, sino también su concepción de la vida. Por lo tanto, esta transformación se produce, pero tiene que manifestarse, ¿eh? Vale, entonces vamos a ver a nivel narrativo cómo podríamos componer, cómo se compone en este caso este tercer acto, ¿vale? Tenemos el segundo punto de giro, como ya lo hemos hablado, gracias a la ayuda del padre de Landon. Jamie se somete a nuevas pruebas, ¿vale? Pero su enfermedad no tiene cura, no le queda mucho tiempo de vida. Entonces, Landon, y aquí tenemos la decisión última que tomará él, le pide que se case con él. Entonces deciden aprovechar cada minuto que puedan pasar juntos. Entonces ella acepta, ¿vale? En este momento, como yo os he explicado antes, retomamos la cuestión dramática central planteada en el primer punto de giro. ¿Terminarán estableciendo una relación de pareja superando las barreras que los separan? La respuesta es que sí, pero por poco tiempo, ¿no? Aquí el lector ya tiene la respuesta, pero quiere conocer el final de la historia, quiere saber cómo va a terminar esto, ¿no? Y para eso planteamos un segundo bloque. Normalmente el tercer ciclo se soluciona en dos bloques, ¿vale? En uno o dos bloques, ¿vale? Y el último bloque narrativo cierra con el clímax y el anticlímax. Landon asume lo que ocurre, lucha contra el tiempo para conseguir que Jamie vea cumplido su mayor deseo antes de morir, construir un telescopio para ver un cometa que es visible desde la Tierra cada 75 años. Y entonces lo consigue. Claro, si has visto la película, a pesar de que tú ya sabes que se han casado y que ya va a morirse, o sea, se genera una tensión brutal por la lucha, la manera como él se deja la piel para conseguir construir este artefacto, ¿no? La verdad es que es muy emocionante. Al margen que te gusten las historias románticas o no, el momento en el que él se deja la piel para construir esto es súper emocionante. Y también como también se produce, como la escena, las diferentes escenas, la secuencia, es vista por diferentes personajes. El Landon se gana el respeto del reverendo, se gana el respeto de sus padres, se gana el respeto de sus compañeros. Es decir, son muchas cosas y su actitud también supone una esto para todos, ¿no? No me sale la palabra.
Ay, pues que no me sale la palabra. Bueno, seguro que me habéis entendido, ¿no? Vale. Llegamos al clímax. Jamie se muere, ¿vale? Muere en paz, tranquila, feliz por todo lo vivido. Tiene la sensación de que su vida ha sido plena y que Landon ha contribuido decisivamente a que ella haya experimentado esa sensación de plenitud. Por otro lado, la experiencia ha transformado totalmente a Landon. Ahora ya nada puede ser igual para él. Y vemos el anticlímax. Un año después de la muerte de Jamie, Landon visita al reverendo. Quiere entregarle un libro que Jamie le había dado y que pertenecía a su madre. Landon está estudiando medicina y le va bien en la universidad. Y además, en el momento en que le entrega el libro, se asume que está preparado para emprender una nueva etapa y para avanzar. ¿Vale? Realmente, claro, si visualizáis la película, si veis al chiquillo, al crío este, que era un bala perdida, ¿no? Y termina la película siendo una persona que está en la universidad, que estudia medicina, ves que el cambio ha sido brutal, ¿no? Y ese proceso de transformación es que está perfectamente definido en cada momento, ¿no? Por eso es una buena película que, aunque no te guste mucho, si no te gusta el tema, pero se ven muy, muy bien los diferentes pasos, ¿no? Entonces, ahora, esto, así se compone una historia en 3 actos, ¿vale? Y luego cada bloque narrativo, repito, escaleta. Y dentro de cada punto de la escaleta, planificación de escenas. Y sí que quiero dedicar un minutillo a que reflexionemos sobre el desenlace, porque esto pasa temporadas que de repente los autores con los que trabajo quieren cargarse como sea al protagonista, ¿no? Entonces uno se pregunta, vale, pero ¿por qué? Porque sí, porque lo quiero, tiene que morir, ¿por qué? ¿No? A ver, entonces hay muchas maneras de terminar una historia, no es ahora el momento de verlas, pero cuando decidimos que la historia termina mal, ¿vale? Que el protagonista no consigue su propósito, cuando muere o cuando alguien querido, como es en este caso, muere, ¿vale? Tenemos que pensar muy bien por qué vamos a hacerlo así y qué es lo que pretendemos, ¿vale? El protagonista del relato no puede morir porque sí. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en lo que el lector espera de un desenlace. Por un lado, espera una conclusión lógica, coherente, ¿vale? Y por otro lado, espera obtener una satisfacción psicológica. Entonces, claro, cuando terminamos así una historia, tenemos que tener un buen motivo porque esa satisfacción psicológica no se la vamos a proporcionar, ¿vale? Entonces, ¿cuál podría ser? A ver, si el lector se ha vinculado emocionalmente con el protagonista desde el inicio, aceptará un desenlace negativo si el protagonista lo acepta, si para él está bien, si lo asume, si siente, por ejemplo, que ha aprendido una valiosa lección y que lo ha cambiado, ¿no? En este caso sucede. Un consejo, no matemos al protagonista sin que éste comprenda y acepte que su muerte tiene algún sentido. Porque si él no lo acepta, el lector no lo entenderá. Entonces, a lo mejor pues podría resultar muy emocionante que alguien le pega un tiro al protagonista y hacemos un mundo a negro, un fundido a negro, terminamos el relato así y te quedas así, ostras. Pero el lector no le podemos vender esta moto. A lo mejor pensamos que esto ha sido como un golpe definitivo. No, es un mal desenlace, ¿vale? Porque el lector no obtendrá satisfacción con ello. Sin embargo, si a pesar de que el protagonista va a morir, le dejamos unos segundos para que haga una reflexión final, ¿no? y para que de alguna manera entienda que su muerte tiene algún sentido, lo que vamos a conseguir es que el lector lo entienda así también, ¿vale? Yo es algo que os aconsejo, que sobre todo cuando los desenlaces terminan mal. Y en último lugar, y para concluir, pues como siempre acabo mis charlas, pues quiero plantearos una reflexión sobre otro tema que es también, que no tiene que ver con la estructura, pero sí que tiene que ver con la manera como, con lo que marca la diferencia entre un relato entretenido y la auténtica literatura, ¿no? Que hablamos mucho de estas cosas, ¿no?
lo que marca la diferencia entre un relato entretenido y la auténtica literatura son dos cosas. Por un lado, el dominio del lenguaje como herramienta de creación que el autor manifiesta, ¿vale? Que el autor demuestra. Y por otro lado, el trasfondo, es decir, el subtexto que ilumina el valor simbólico y universal de la obra, el tema que trata el telón de fondo. Pero no olvidemos que una novela, un libro literario, tiene que ser entretenido, ¿vale? Porque si no lo es, yo no me lo termino. Ya puede estar magníficamente escrito, ¿vale? Ya puede tratar un tema universal, que si me aburro, no es un buen libro. Por lo tanto, un libro literario, por el mero hecho de que sea complejo, de que esté enrevesado, de que esté maravillosamente escrito y de que, bueno, que además trate de la paz en el mundo, si me aburro, no es un buen libro. Por lo tanto, cuidado con el concepto de libro entretenido, que mucha gente lo denosta, ¿no? Muchos autores no quieren ser entretenidos, quieren ser literarios. No cometáis este error. Lo literario, si no es entretenido, pues es que no sirve para nada, porque aburre a todo el mundo. Por lo tanto, no confundamos los términos, ¿vale? Entretengamos a la gente, que entretener a la gente no es nada malo, ¿vale? Y podemos hacer literatura, podemos hacer alta literatura y que sea entretenida, ¿vale? Reflexión. Entonces, bueno, ahora vamos a abrir un turno de preguntas y me vais a permitir 5 minutitos para que os presente los que ya me conocéis, ya lo hemos visto, ¿vale? Pero bueno, antes de pasar al turno de preguntas, nada, 5 minutillos, permitirme que os recuerde que hemos abierto el plazo de inscripción al programa de escritura creativa, técnicas narrativas y publicación editorial, y que si os apuntáis de aquí al domingo tenéis un código de descuento del 5% adicional. Además de si os apuntáis, me parece que es el del 31 de julio, ¿vale? Este es el código de descuento, programa EC5. Nada, comentaros simplemente un poquito las características del curso, que equivale a un máster universitario en cuanto a exigencia y grado de dificultad, aunque es un título propio. La evaluación se realiza, está orientado la orientación es profesionalizadora. Eso significa que si tú quieres escribir por placer, no lo puedes hacer. Sí, claro que puedes, pero la orientación es hacer profesionales de la narrativa, ¿vale? Eminentemente práctico. Como proyecto literario, la evaluación del curso se realiza, se compone una novela breve o un libro de cuentos, se escribe, se maqueta, se corrige en pruebas, se publica en Amazon en versión digital e impresa y se acompaña de la presentación y el briefing literario, ¿vale? La tutoría y seguimiento son continuos, los grupos son muy reducidos, normalmente entre 10 y 15 alumnos, 15 como máximo, pero se intenta que sean menos. Normalmente cada semana como metodología se trabaja un aspecto del temario. En las sesiones telepresenciales las grabaciones de clase se suben a los 2 o 3 días después al campus, ¿vale? Vamos subiendo los apuntes, los videotutoriales y los materiales necesarios para resolver la práctica quincenal que se hace. Y como se estudian 2 módulos de manera simultánea, hay que compaginar la resolución de las prácticas de diferentes materias, pues con la planificación y el desarrollo del proyecto literario, la imagen corporativa, el proyecto digital, etcétera, ¿no? El programa prioriza el contenido, el aprendizaje técnico. Nuestros alumnos van a escribir hasta que les desaparezcan las huellas digitales, ¿vale? Es decir, de verdad que a escribir se aprende leyendo, pero por favor, a escribir se aprende escribiendo y planificando, ¿vale? En el primer módulo estudiaremos los referentes, estudiaremos y analizaremos los referentes de la novela y del cuento, en el primer y el segundo módulo, pero siempre desde el punto de vista técnico. Vamos a ver, digamos, las cuestiones técnicas, la técnica narrativa y veremos cómo los autores las aplican, ¿no? Dedicamos un módulo a las técnicas narrativas, ¿vale? Vamos a trabajar todas las técnicas y estrategias narrativas esenciales en el contexto de la escena. Al acabar el curso,
los alumnos, alumnas, tienen que ser absolutamente capaces de escribir escenas impecables, porque habrán trabajado hasta desollarse los dedos, ¿vale? Dedicamos un módulo a las arquitecturas, aprenderéis a componer relatos a partir de la composición en 3 actos, que la trabajaremos muy a fondo, construcciones en paralelo, arquitecturas corales y novela negra. Aprenderemos a desarrollar ciclos narrativos de una novela, planificación de escenas. Aprenderemos a desarrollar un guión cinematográfico, aprenderemos a adaptar un texto literario a un formato audiovisual, aprenderemos a crear historias interactivas y guiones transmedia. Aprenderemos a desarrollar técnicas y estrategias que nos permitan superar bloqueos, desarrollaremos el pensamiento creativo, mejoraremos nuestro estilo literario, ¿vale? Produciremos una obra y no aprenderemos a producirla, la produciremos. Un ebook, un libro en formato papel, un audiolibro y aplicaremos los estándares de edición. Esto significa trabajar de manera profesional, ¿vale? Aprenderemos a publicar un ebook, no, publicaremos un ebook y un libro en formato papel y en formato digital en Amazon. Aprenderemos a presentar una obra a editores y agentes, aprenderemos a publicarnos, a autopublicarnos si es lo que queremos con calidad editorial, ¿vale? Aprenderemos los mecanismos de distribución de que disponemos, los canales. Y después cada alumno diseñará y desarrollará un plan para el desarrollo de su carrera literaria y estará tutorizado por diversos profesores, ¿vale? Diseñaremos un plan de acción para cada alumno, con cada uno de ellos, crearemos el DAFO, las fortalezas y las debilidades, realizaremos el Canva, un plan de empresa sencillo, calcularemos costes, desarrollaremos la imagen corporativa y realizaremos el branding personal, es decir, redactaremos el briefing, ¿vale? Que está mal escrito en la página web, me acabo de ver, ¿vale? Aprenderéis estrategias, las personas que se apunten, estrategias de comunicación digital, aprenderéis a usar el storytelling y el copywriting en beneficio de vuestra imagen corporativa y de vuestro proyecto. Aprenderéis a redactar un elevator pitch, diseñaréis y desarrollaréis vuestro portfolio digital y vuestra página web, ¿vale? De autor a autora, diseñaréis vuestra imagen corporativa, realizaréis un plan de medios y aprenderéis a gestionar las redes con profesionales siempre que estamos en activo. Es decir, todos los profesores somos profesionales en activo, que llevamos entre 20 y 25 años todos trabajando en el sector, ¿vale? Aprenderéis a diseñar y gestionar vuestras campañas y a monitorizar los resultados. Y si, bueno, pues el curso en este caso a lo mejor no es lo que buscáis. Si queréis que os ayudemos a diseñar y a desarrollar pues la estructura de vuestra novela, también lo hacemos, ¿vale? En la web, en el apartado servicios, pues podéis verlo allí. Y ahora sí, ahora ya abrimos el turno de preguntas. Una consulta referente al programa que acaba de hablar sobre, bueno, la escritura, la publicación. En el caso que yo ya tuviera un manuscrito terminado de novela de unas casi 300 páginas, ¿también ofrecen el servicio de corrección para poder...? El servicio de editing, sí. Sí. Lo que es la corrección ortotipográfica y de estilo, yo no la hago personalmente, ¿vale? Pero se te puede hacer. Lo que yo hago personalmente es el editing y el informe de editing, pero la respuesta es que sí, al margen del curso, dentro del curso, fuera del curso. Eso lo debo consultar en el correo. Sí, lo puedes consultar en el correo y en la página web está bastante bien especificado en el apartado de los servicios. Venga, preguntas, estructura. Cualquier cosa que tenga que ver con el proceso de componer, escribir, planificar, cualquier cosa que se os ocurra. No os quedéis con la duda, preguntad, de verdad. Bueno, María, más preguntas del chat, ¿vale? Que hay 3 o 4 preguntas en el chat y luego si eso abrimos micros, ¿vale? Vale, venga. Bueno, pues a ver, Julia de la Fuente pregunta cuántas páginas tendría el primer acto. Pues a ver, yo calculo
que en una novela de 250 páginas podríamos tener un primer acto con 50 páginas, a lo mejor sería un poco mucho hoy en día, ¿no? 50 páginas, el primer acto 40, quizá. Si vamos a componer escenas desarrollándolas bien, cuando las escenas se trabajan bien, el espacio se requiere más espacio. Por lo tanto, unas 30, 40 está bien. Unas 30 para el desenlace, para el tercer acto, y el resto se va para 30-40 para el tercer acto y el resto se iría para el segundo acto. Vale. Déjame un par de preguntillas más, Encarna, porfa. ¿Cuántas palabras son 250 páginas? Eso lo pregunta Elías. Ostras, no lo sé. En el Word lo tienes. Ahora no me acuerdo. Yo es que nunca lo cuento por palabras. Siempre lo cuento por páginas. Entonces, en el Word tienes una función que lo especifica las palabras exactas, ¿vale? Pero no te lo sé decir en este momento. No lo sé. Vale, bueno, Andrés pregunta, para calcular las páginas, ¿qué formato se utiliza? ¿Tamaño de hoja, interlineado, tipo de letra? Sí, normalmente hacemos la tipografía es a punto 12, ¿vale? Interlineado 1,5. A mí el doble, hay editoriales que lo piden doble, pero el doble proporciona una experiencia de lectura que a mí no me gusta nada, que no te permite instalarte en la narración. Entonces yo aconsejo un interlineado de un 1,5 con un punto 12 de una tipografía, pues como Calibri o una redondita que os guste, ¿vale? Es decir, no. Mira, otra de Andrés también. Comenta si funcionan los arquetipos de Jung o algún otro autor que tenga taxonomía de arquetipos. A ver, para mí, el libro que os recomiendo, que trabaja extraordinariamente bien los arquetipos y que entonces cuando lo lees te das cuenta de lo importantes que son, es este, ¿vale? Es el libro de Christopher Vogler, El viaje del escritor. Es un manual de cabecera. Si no lo conocéis o lo habéis oído, haceros con él y, bueno, disfrutar de cada página. Yo lo tengo hecho un asco, claro, evidente, pero es para destrozarlo, de verdad, ¿eh? Y cada arquetipo, escoger un personaje, hacer un ejercicio con cada arquetipo, porque es fundamental para componer bien un relato, ¿vale? Por lo tanto, y luego, claro, hay uno que a mí me gusta mucho, pero que no lo suelo recomendar porque es en catalán y muchos seguramente no lo entenderéis, pero es Les estructuras elementals de la narrativa, ¿vale? De Albert Sánchez Piñol, donde desarrolla de una manera muy entretenida y muy visual esta composición en 3 actos en particular. Con los 2 libros estos podéis empezar a trabajar, ¿vale? Pero bueno, digamos que como clásico, El viaje del escritor de Christopher Vogler es extraordinario, ¿vale? Es lectura obligada. ¿Diferencias entre ciclo narrativo y bloque narrativo? El bloque narrativo, ¿vale? Es una unidad global, una unidad general. Lo que pasa que, claro, cuando pensamos en una historia, antes de empezar a desarrollar el ciclo narrativo es el desarrollo, ese desgranar que hacemos de cada uno de los bloques, ¿vale? Porque fijaros, yo he compuesto, bueno, aquí esta historia que os he mostrado está compuesta con 7 bloques, pero luego cada bloque tengo que desgranar punto por punto el ciclo narrativo, o sea, la escaleta, el guión de ese bloque general, ¿vale? Transformo ese bloque general en unidades específicas con las que puedo trabajar y después cada una de esas unidades específicas las transformo en unidades más pequeñas que son las escenas. Así que pasa que cuando tengo este documento completo, cuando he completado este documento, tengo absolutamente todo lo que necesito para empezar a escribir con garantías, ¿vale? No sé si me he explicado bien la diferencia, es decir, el bloque es general, ¿vale? Porque es muy amplio, como lo podéis ver, son 4 líneas, tal, pero luego, claro, cada bloque vamos desgranando absolutamente cada uno de los pasos que da el personaje, desde el inicio hasta el desenlace de ese bloque, ¿vale? O sea, cada uno de los pasos que da el personaje desde el inicio hasta el fin del bloque, ese es el ciclo narrativo, ¿vale? Y después, dentro de cada paso que da el personaje, las diferentes escenas.
Gracias por tu paciencia, Encarna. Venga, pregunta lo que quieras. Bueno, a mí esta masterclass me está pareciendo interesantísima. Me alegro. No tiene desperdicio. Mira, me alegro. Yo, sí, de verdad. Gracias. Hasta ahora había visto el desarrollo del ciclo narrativo, ¿vale? Con su composición de escenas y todo eso. ¿Tú quieres decir que esto que yo no había visto es como en realidad se debería de hacer? Empezar por esta parte, seguir por el desarrollo del ciclo. Sí, ¿no? Sí, por una razón. Lo que pasa es que a veces cuando trabajamos con autores resulta complicado empezar de cero por aquí. Pero ¿sabéis qué pasa? Que esto tiene sentido cuando tú, por ejemplo, dices, vale, voy a plantear el detonante, el conflicto y me voy a asegurar de que tengo un punto medio. ¿Vale? Esto si pasamos directamente al guión, a la escaleta, al ciclo narrativo, es muy posible que nos saltemos el punto medio. Es decir, de alguna manera planificar esto nos ayuda a controlar los momentos álgidos, en los momentos en los que tendremos mayor grado de tensión dramática, que no se nos pasará ni uno. Ya, eso es lo que me ha parecido a mí. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que entonces te das cuenta que cuando tú lees una novela o ves lees un buen guión de cine o lo visualizas, te das cuenta de por qué realmente te atraen y funcionan y te atrapan, porque todo esto está medido desde el principio, ¿vale? Y luego a partir de aquí, claro, el desarrollo del ciclo narrativo sería el segundo paso, pero definir la estructura sería lo primero. Da igual si nos decidimos por esta, como que nos decidimos por hacer una construcción en paralelo, como si nos decidimos hacer una novela coral, que no lo recomiendo yo hasta que no llevéis 5 o 6. ¿Vale? Pero mirad, en serio, esta estructura, que es sencilla, da muy buenos resultados y no merece la pena exponerse a otra cosa que no se cuando no lo tienes muy claro, ¿vale? Porque entonces cuando esto lo enviáis a un editor, esto se nota mucho. Pero este sería ese paso que seguramente no conocías, ¿no? Pero a mí me ha dado la sensación viendo esto que con esto vas ya sobre seguro. Claro, porque si lo haces tal como te proponen, porque si no tampoco sirve para nada. Si haces esto, no propones un detonante, no trabajas el conflicto, pasas del punto medio, no tienes en cuenta el segundo punto de giro, el clímax, cómo lo trabajas, es decir, entonces, ¿vale? Puedes pasar directamente al ciclo narrativo, pero esto hace que tengas los elementos esenciales totalmente controlados. Y luego, María Luisa, el conflicto, que es algo muy, muy difícil, a mi entender, por lo menos para mí. Tú, yo no sé, ¿qué nos recomiendas para, a la hora de escribir una novela, generar conflicto o un libro que tú nos digas, pues mira, esto estaría bien? ¿Qué nos dices? A ver, esto no necesitáis ningún libro. Esto solo necesitáis... A ver, no pensar en huir de lo que hace la mayoría, que es lo que muchos a veces pretendemos, ¿no? Es decir, es que no hago esto porque esto es lo que hace la mayoría. No, si la mayoría lo hace es porque funciona, ¿vale? Por lo tanto, no olvidarse de que necesitamos un contexto, necesitamos un detonante, una pregunta dramática y un plan de acción, un propósito. Un personaje, un protagonista que no tiene propósito no genera conflicto. ¿Vale? Y evidentemente tiene que haber una situación compleja, dramáticamente hablando, o un antagonista que plantee un juego de fuerzas con eso, ¿no? Pero no nos podemos saltar esto, porque es la base para generar cualquier conflicto. Hoy es que los conflictos, cuanto más físico, mejor. Las primeras novelas, lo mejor es hacer conflictos físicos, porque los conflictos psicológicos son más complejos de desarrollar. Entonces, claro que a lo mejor nos parece más interesante desarrollar una novela donde hay un conflicto psicológico, pero es más complicado. Por lo tanto, no seamos impacientes, ¿vale? Esto lo tenemos mucho los autores, que somos impacientes. A veces queremos hacer cosas para las que no estamos todavía preparados. Por lo tanto, aunque no os guste tanto, lo que yo os recomiendo, la primera novela, un conflicto sí puede ser pues, más físico, más de calle, ¿no? Vale. Pero no necesitáis nada. Necesitáis plantear una situación, un detonante, una pregunta dramática y un plan de acción, un desafío.
eso implica conflicto. Bueno, gracias. Más preguntas, por favor. Hola, buenas tardes. Mira, a mí, yo soy una escritora, no me va mal, me va más o menos bien, pero sí que me falta técnica, porque yo, bueno, he ido a cursos y eso, pero sí que para la novela, he hecho una primera novela y cuando la han rechazado me han dicho que me falta técnica, pero a mí la técnica me da mucho vértigo. Y entonces no sé si me vendría bien inscribirme en el máster o buscarme más bien un curso de novela. No sé si que es más completo. A ver, depende de lo que tú pretendas. Sí. El máster es un máster, son muchas horas, que es lo que se pretende, porque esto no se aprende en 4 días. Los cursos de narrativa, los cursos de novela, pues claro que están bien, toda la formación está bien, pero nunca es suficiente. Es decir, para asumir estas cosas necesitas muchas horas. Entonces, claro, lo ideal, si te lo puedes permitir, es el máster. ¿Pero por qué? Porque además aprendes a ser escritor en todas las vertientes y en todos los aspectos. Yo no parto de cero, discúlpame, María Luisa, yo no parto de cero, es decir, yo ya llevo una media carrera que va avanzando, pero sí que necesito, bueno, un punto de apoyo, sobre todo lo que has explicado hoy, la estructura de la novela, que yo no conozco, la técnica, es decir, yo he escrito la novela, me doy cuenta que sí que tiene esa estructura que tú explicas un poco, pero no ha acabado de funcionar hasta ahora, ¿no? Y sí que necesitaría, yo creo, una técnica un poco más, bueno, pues más seria en ese sentido, ¿sabes? Aunque escritora ya soy. Sí, quiero decir, yo te puedo aconsejar lo que yo hice y lo que para mí supuso un cambio, ¿no? Que es lo que recomiendo. Claro, es fácil barrer para mi casa, ¿no? Pero yo lo digo porque predico con el ejemplo, ¿no? Yo me he formado muchísimo, hice muchos cursos al principio. Primero empecé haciéndolo de manera autodidáctica, creo que me he comprado todos los manuales que existen y lo recomiendo, ¿vale? Porque así pues haces mucha visión. Luego he estudiado en escuelas de prestigio reconocido y llegó un momento en que a mí no me aportaban demasiado, a mí personalmente, es una opción personal. Cuidado, no me estoy metiendo con ninguna escuela. Solo digo que a mí personalmente llegó un momento en que pensé, o no tengo talento, cosa que si me habéis escuchado, me habéis oído decir muchas veces que el talento se desarrolla. Esto es un oficio y el talento no es algo que se tenga o no se tenga. Esto es un oficio que se aprende, por lo tanto el talento se desarrolla trabajando, ¿vale? Y entonces, a mí los cursos de novela, llegó un momento en que sentí que no aprendía más, que de aquí no pasaba, digamos, yo me planteé dejarlo, porque pensé, pues será que no tengo talento, ¿no? Entonces lo que hice fue contratar un asesor literario. Entonces trabajé durante 3 años con un asesor literario. Evidentemente aquí cambió mi visión sobre el oficio, entonces aprendí el oficio. ¿Vale? Y entonces, por lo tanto, a lo mejor en tu caso, si puedes permitirte una asesoría literaria para hacer una novela, pues entonces aprenderías de verdad a escribir una novela, ¿no? Porque en los cursos a mí yo lo veo complicado, sinceramente. Yo no pude. Mis alumnos en general, tengo alumnos de toda clase, tengo alumnos que empiezan, otros que han estudiado mucho. Y en general esto que me pasó a mí es bastante común. No sé vosotros cuál será la opinión vuestra, ¿no?, sobre el tema, o cómo os sentís, si os habéis formado, si habéis hecho cursos, si de verdad, evidentemente si tienes un buen profesor, claro que te aportará, pero la complejidad de la técnica narrativa es muy difícil aprenderla en los cursos de novela que normalmente se hacen, es decir, tienes que estudiar muchísimo. Entonces tienes que estar con alguien que dedique mucho tiempo a tu formación y que sea una cosa como muy específica, ¿no? En los cursos muchas veces aprendemos cosas generales, ¿no? Pero la narrativa es muy específica. Pero vaya, yo respeto lo que hace cada uno, respeto lo que hacen las escuelas, los cursos que cada uno imparte, y cada uno tiene su visión del oficio, ¿no? Yo hablo de mi experiencia y de cómo veo yo el oficio desde mi posición también como editora de mesa y los resultados que luego se ven, ¿no? Pero cuidado, porque cada uno tiene que tomar estas decisiones, ¿no?
¿Y un asesor literario, sabes qué precio tienen? ¿Dais ese servicio? Yo te puedo decir lo que yo cobro. ¿Vale? Cada uno cobra lo que a ver, también te digo una cosa, se puede partir, por ejemplo, si tú necesitas ayuda para crear una estructura son 750 euros, pero sí, pero no sabes, no te puedes imaginar lo que se trabaja, ¿vale? Sí. Claro, es mucho más caro que coger una asesoría completa que va desde el principio hasta el desenlace de tu novela, es un acompañamiento durante todo el proceso, dure lo que dure, en general, ¿vale? Es un seguimiento continuo y entonces la tarifa es de 1.500 euros que puedes pagar en 2 plazos, pero es un acompañamiento que implica también formación. Es decir, no solamente el que tú escribas la novela, acompañarte, sino también en donde ya no te falte la formación, pues impartirla y hacerla. ¿Vale? Más preguntas. Tienes una en el chat, no sé si lo ves tú, porque es una pregunta larga para que te la lea en voz alta, ¿no lo veas? Un momento, a ver si... Pues voy a quitar el esto. Vale. A ver, un momento. Vale. Mira, la última de Dugon Silva. Vale. ¿Es posible que durante cada bloque no se conteste la pregunta en concreto? Es decir, que se den indicios y justo antes del punto medio las cosas exploten para crear un momento de tensión y crisis mayor. ¿O es más correcto ir respondiendo poco a poco para no cargar demasiado? A ver, evidentemente, si tú controlas la teoría del iceberg, la aplicación práctica de la teoría del iceberg, puedes dosificar mejor la información. Es decir, no es necesario que respondas cada pregunta en concreto, sino que tú puedes ir dosificando los datos, creando subpreguntas de alguna manera, anticipando hipótesis. Claro que sí, claro que puedes trabajar de manera más concreta. Una consulta. Para el caso de un lanzamiento de posiblemente una primera novela, ¿qué es lo que más recomienda? ¿Presentarlo a una editorial o hacer inclusive quizás la autopublicación? A ver, yo ahora os hablo como editora de mesa que tengo contacto con profesionales del sector. Y es también mi opinión, ¿vale? Es una opinión informada, pero es la mía, ¿vale? Yo soy muy partidaria de la autopublicación si se hace con calidad editorial. ¿Por qué? Porque el lector está evolucionando mucho en este sentido. Los editores, en general, denostan la autopublicación, porque es verdad que el 99% de los autores que se autopublican, el 99% no deberían publicar, ¿vale? Pero hay un 1% que sí merecen desarrollar una carrera literaria. Y creo que cualquier persona que desea desarrollar una carrera literaria tiene que considerar muy en serio la autopublicación. ¿Por qué? Porque los editores, hoy en día, los perfiles que buscan son mucho más complejos. Entonces, ¿qué pasa? Que van a buscar entre los autopublicados sus autores, los autores noveles. ¿Por qué? Porque miran a alguien que ya tenga una página web, un perfil, que ya, por ejemplo, si está en Amazon tenga un cierto número de ventas, que se trabaje bien las redes, que aporte contenido de valor, ¿vale? Que tenga que le vaya la movida de gestionar las redes y de defender su imagen corporativa, ¿no? Entonces, claro, ¿esto qué ocasiona? Que cada vez se valoran menos los manuscritos que uno envía, porque un manuscrito no te dice nada sobre el autor. Sin embargo, si tú miras su página web y, por ejemplo, en la página web tú ves pues partes de su trabajo, ves relatos o ves cuentos o ves partes de una novela, tú puedes ver cómo escribe, tú puedes ver fácilmente si esa persona tiene talento, si se ajusta a los catálogos que tú trabajas y entonces te pueden encargar, te pueden hacer obras por encargo. Esto se ve mucho hoy en día. Entonces, hoy en día, el proceso que casi mejor que funciona, incluso para la autoestima de uno y para el desgaste del autor, porque escribir una novela, 2, 3, implica un desgaste también económico, emocional, psicológico y luego también, cuidado que nos conformamos con publicar. Yo estoy totalmente en contra de eso.
Cuando hablo de escritura profesional, hablo de gente que, si bien a mejor no se gana la vida escribiendo, consigue un beneficio que le compense no solo los gastos, sino el desgaste y el trabajo que asume. Por lo tanto, esto en una editorial no lo vas a conseguir. Entonces yo digo que es importante porque siempre, bueno, yo es que ni siquiera lo veo importante ahora. Digamos que bueno, para tu autoestima o como sello, decir que has podido, sobre todo me gusta más la idea de presentarse uno a concursos y asumir esos desafíos, porque, por ejemplo, si te presentas a un concurso, a lo mejor no ganas, pero sí te publican, porque también es una vía para publicar. Si algún lector profesional, yo, por ejemplo, y que he trabajado en este sentido, ¿no? Yo veo una obra que me interesa en una lectura profesional para un concurso, que en los concursos solo se leen, los jueces solo leen las últimas, ¿no? El resto las leemos otras personas. Entonces a veces dices, ostras, esta obra no, para ganar no la veo, pero oye, esto encaja en este catálogo y yo la paso al editor. Por lo tanto, cuidado con esto, que es importante. Y yo, hoy en día, oye, perdona, pero sí, el problema que tiene el libro es que la cadena del libro, desde que se realiza hasta que se distribuye, es larguísima. Hay muchas personas que intervienen. Por lo tanto, hay mucho que repartir. Entonces, ¿para qué vamos a dar esto a otras personas? Pues no sé, yo no le veo mucho sentido. Es decir, tú puedes hacer tu branding personal como hacemos todos los profesionales independientes de cualquier profesión, de cualquier materia. Es decir, pues esto tendría que ser lo mismo, ¿no? Todos tenemos que tener capacidad para mostrar nuestro trabajo y para vendernos de alguna manera, ¿no? Y la autopublicación nos lo permite. Pero claro, solo por el hecho de publicarte no vas a conseguir resultados. Primero necesitas un buen producto y no tener miedo a llamar a las cosas por su nombre. Los libros son productos, eso de entrada, ¿vale? Y a mí esto me costó mucho gestionarlo, mucho, pero al final lo conseguí, ¿no? Y luego, a veces con ser bueno, con ser un buen escritor y tener una buena historia tampoco es suficiente. Si no gestionas bien tus redes, no lo vas a conseguir. Y hoy en día no conseguirás que te publiquen si no gestionas bien tus redes, porque las editoriales, a no ser que seas un escritor que venda muchísimo, no te promocionan prácticamente nada. Y eso es una realidad. No es algo que estoy diciendo por decir. Por lo tanto, cada vez está más claro. Cada vez, autopublicarse y que me busquen y darte a conocer. Evidentemente, si te autopublicas y te va medio bien y tal, no, pero entonces te muestras, persigues, contactas, buscas que te vean. Claro, no te quedas también esperando, ¿no? Pero autopublicarse con cabeza, con calidad editorial, sí. Si no, no. Porque entonces lo que haces es quemar tu imagen corporativa y se hace un flaco favor al resto de autores que se publican con calidad, ¿no? Pero tenemos que cambiar entre todos y entre todas tenemos que cambiar esta imagen de la autopublicación como una opción chabacana, a las que solo recurren las personas que no tienen talento, porque no es así. Es que no es así para nada. Eso es como decir que un profesional independiente, un arquitecto que tiene su propio despacho y que no trabaja para o un abogado que tiene su propio despacho que no trabaja para una firma, no tiene talento. A ver, no, pues claro que sí. El talento hay que trabajarlo, hay que desarrollarlo y luego no venderlo al mejor postor, ganar lo máximo que puede uno con el esfuerzo que ha hecho. Yo. Es que por un 5%, un 10%, no. Muy bien dicho, yo opino lo mismo que tú. Ahí mi forma de pensar también ha cambiado. Y por si le sirve de algo a esta chica que está preguntando, yo he ganado en un concurso de relatos que gané el concurso, me publicaron en la revista literaria, después estuve en el consejo de redacción de esa revista porque me ficharon, con lo cual me sirvió para darme a conocer también. Y luego no gané otro concurso de relatos en la asociación José Luis San Pedro, el escritor de La vieja sirena o La sonrisa etrusca. Y no lo gané, pero me publicaron, quedé segunda y también me publicaron. Y eso me valió para darme a conocer. Claro que sí.
Muchas gracias. Bueno, en mi caso, quería solo sumarle que usted mencionó también lo de los concursos, porque sí lo he visto también como algo rentable. En el caso mío, yo solo he ganado el concurso del Ayuntamiento de Las Rosas, también de relato corto hace poco, en abril. Y bueno, el hecho es que ellos solo lo publican, creo que en su plataforma, pero yo lo que quería saber era, como usted menciona, esto de las novelas para concurso. Usted dijo que hay novelas como que ganadoras y otras que no sería ganadora, pero entraría en catálogo. ¿Cuál cree que sí sería el requisito para que sea una novela ganadora? Porque sé que, por ejemplo, El Planeta quizás es más de ficción histórica, Alfaguara quizás es más de hispanoamericana, ¿no? Pero, o sea, ¿qué criterios o cómo es que uno se puede orientar? ¿Viendo el catálogo de la editorial o es otro? A ver, para mí, hombre, evidentemente si vas a una editorial tienes que tener en cuenta el catálogo, ¿no? Pero tu pregunta, pues me va bien porque hay una pregunta también en el chat que dice, de Eva Spinet, que dice, ¿qué significa una novela ambiciosa? ¿Es positivo o negativo? Es lo que me dijeron en el primer informe de mi novela. Una novela ambiciosa es una novela que no es simple, que es compleja. Eso no significa que estructuralmente tenga que ser compleja, ¿vale? No significa que cuando hablamos de ambición estemos hablando de estructura, ¿no? Estamos hablando, yo para mí, cuando pienso en una novela ambiciosa, pienso en una novela que tenga un trasfondo, que esté bien planteada a nivel estructural, que esté bien medida, pero sobre todo que permita lo que os comentaba cuando he cerrado mi exposición, ¿no? Que permita que esa pregunta dramática se convierta en otra cosa, ¿no? Es decir, que vamos, que estamos explorando una relación de pareja, sí, pero en realidad estamos explorando valores universales como la reacción de las personas ante la muerte, ¿no? Ante el duelo, por ejemplo. Es decir, cosas que trascienden al relato. Entonces, para mí una novela ambiciosa es una novela que permite trascender, que permite en un momento dado nos toca la mente y nos toca el corazón y nos hace pensar que ese autor está hablando de algo mucho más importante o está tratando de transmitir un mensaje mucho más importante. Claro, esto de alguna manera la novela ambiciosa es la que supera de alguna manera el simple entretenimiento, que no es malo. No es malo hacer novelas entretenidas, pero si hablamos de ambición, tenemos que hablar de algo más, ¿vale? Y además, aportar entretenimiento, ¿vale? Estructuralmente ambiciosa, ¿qué podría significar? Bien pensada, no compleja. Ahora voy a hacer una novela coral porque verán que esto es más ambicioso. No, porque es posible que la pifies. Entre otras cosas, hacer una buena novela coral es muy complicado y tampoco te va a aportar pues un premio o una publicación. Esto no es trascendente. Lo importante es que se vea que tú has trabajado, que lo has planificado bien, que, por ejemplo, pues un juez o un editor digan, ¡ay, mira qué punto medio más majo! Mira qué bien ha planificado el conflicto. Mira qué bien cómo se nota la composición de escenas, sobre todo, que aquí todos patinamos. Un buen autor, ¿dónde se ve? En la composición de escenas, en la manera como compone sus escenas. Por lo tanto, yo solo necesito, para saber si tengo un autor, un autor que conoce el oficio, solo necesito leerme un capítulo de una novela, porque si veo cómo compone sus escenas, tengo suficiente para saber cómo escribe y cómo trabaja y lo que sabe. ¿Vale? O sea que para mí ambición es esto, un proyecto bien hecho, sobre una base sólida, sobre una estructura sencilla pero bien planteada, una buena composición de escenas y bien escrito. Bien escrito, por favor. Que se cuida, no tiene por qué ser un lenguaje enrevesado, no, pero que se ha trabajado esto. ¿Qué consejo le daría a alguien que apenas está empezando a gestionar redes? Que es un rollo. Entonces, que es algo que se aprende. Que no esperes resultados de la noche a la mañana, porque no los obtienes tú ni nadie. Sobre todo paciencia. Paciencia y perseverancia. Quizá, no sé si mi hermana Nuria, que es la especialista, se atrevería a dar algún consejillo con esto.
Bueno, sí, yo lo que os diría es sobre todo que las redes son muy esclavas, que se requiere mucho tiempo, eso hay que tenerlo en cuenta, que no tengáis nunca más de las que podáis mantener, porque eso es una trampa mortal. Al principio te metes en todas y luego te das cuenta de que solo puedes llevar un par bien llevadas, pues nada, si solo se puede llevar una, si puedes llevar dos, pero más de las que se puede, mejor ni meterse. Es muy importante estudiar a la competencia, es decir, aquellas personas, aquellos escritores a los que os queráis parecer, mirar lo que hacen y copiar estrategias si les funcionan. Hay que copiar. Lo que ya funciona, funciona. Hay que copiar, como vamos, copiar, mucho copiar. Y es muy importante también analizar los resultados. Si tú tienes una estrategia y compruebas que funciona, perfecto, sigue por ahí. Si compruebas que no funciona, bueno, pues cámbiala, ten cintura y cámbiala por otra. Hay muchas herramientas que sirven para medir estas estrategias, sobre todo en Analytics, en la página web, podéis utilizar herramientas de SEO, de rankings de SEO, pues está bien conocerlas y aplicar un poquito los resultados. Y sobre todo, bueno, lo más importante no es tener un montón de seguidores, sino tener los seguidores correctos, los que realmente están interesados en lo que haces. Y eso también es importante. No por tener 1000 seguidores más que otro vas a tener mejor resultado. Es importante eso, pescar en el mar que a ti te conviene. Y mínimo 6 meses de estar picando piedra al principio para poder tener algún apoyo, que cuesta mucho tiempo y es muy pesado. Y no se me ocurre ahora mismo nada más, ni nada menos. ¿Podría sumarles, si es posible, también los videos? Porque al parecer en el caso de Instagram, ahorita que el CEO se ha pronunciado hace unos pocos días, mencionaron que los formatos iban a ser más de videos, de estos que son más de donde aparecen los más humanidad que pues las fotos, porque al parecer la competencia ahorita de Instagram es pues YouTube o otras plataformas similares, entonces quieren como que humanizar más la red. Entonces como que más plataforma digital, o sea, videos cortos o largos, eso está como que más en el engagement de la aplicación. Sí, es verdad, es verdad. Siempre tira más vídeos con personas. Ahora hay que tener mucho tiempo y a veces cuesta tener tiempo para llevarlos todos adelante. Pero sí, todo lo que suponga un enganche personal con la marca de la persona tiene más enganche que una foto o que una imagen, claro. Sí. A ver, también se puede, Encarna dice que también se puede pedir ayuda al principio para hacer una buena campaña, claro, eso siempre. Y pagar alguna campaña también, también está bien. Sí, porque son baratitas. Sí, son baratitas y suelen funcionar. Es algo que todos nos podemos permitir prácticamente. Está muy bien y dan muy buen resultado si se hacen bien. Andrés pregunta, ¿ayuda a tener un calendario editorial para las redes sociales? Sí, porque si no... Es imprescindible, imprescindible. Cuesta cumplirlo, pero es que si no lo tienes es un caos. Sí, es imprescindible. Más preguntas, Beca, de donde sea, lo que pase por la mente. Nadie mete la pata preguntando. No, nunca. Yo, mira, a colación de lo que estábamos hablando ahora de las campañas, yo creo que al principio, como esto es muy difícil, porque el que más y el que menos tenemos canal de YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, web, yo creo que pagar a una persona para que haga al principio una campaña, 2, 3, las que sean necesarias, ¿no? Y luego, claro, por supuesto, ocuparnos nosotros, pero yo creo que es una buena idea que alguien te eche una mano así al principio para empezar. Porque esto es más complicado de lo que parece y lleva mucho tiempo. Yo creo que Nuria lleva razón con lo que dice. Y si tú empiezas con mucho ímpetu, que dices, venga, lo voy a llevar yo todo, pero luego bajas, no has hecho nada. Es un esfuerzo perdido. Yo creo que vale la pena al principio pagar a un profesional y que te eche una mano un poco, que te dé un empujón. Hombre, yo siempre soy muy partidaria del yo me lo guiso y yo me lo como. Nosotras dos lo hemos hecho así, pero hemos estudiado lo indecible, hemos trabajado como burras con perdón, de verdad. Pero soy partidaria de formarse, es decir, sí soy partidaria de invertir, ¿vale? Pero siempre y cuando eso no implique que me voy a acomodar
y voy a invertir en pagar a alguien para que me haga el trabajo. Que si te tienes dinero y te quieres hacerlo, vale, ¿no? Pero espera, es que yo creo que me he explicado mal. Vamos a ver. A mí, claro, es que no lo he dicho. Nuria es la persona que me hizo la página web. Entonces, claro, yo cuando digo de pagar una campaña, yo estoy pensando en Nuria, que sé cómo trabaja, que sé el tipo de profesional que es y que es el precio que tiene su campaña, ¿no? El que ya te haga una campaña. Por eso yo decía, en este caso, de ella. Y yo también opino como vosotros. No puedes estar dependiendo de los demás. Pero yo creo que al principio, bueno, yo lo voy a hacer así. Yo voy a contratar a Nuria para que me dé un empujoncito. Además, ya lo tenemos hablado porque es que creo que es necesario. Se ve la mano de un profesional. Pero claro, no un profesional cualquiera. Cuidado. Bueno, un profesional con oficio como tiene que ser. Pero siempre la ayuda profesional es importante. Pero formaros para llevarlo, sobre todo, a ver, cuando uno no le sobra el dinero y no ha conseguido sus beneficios todavía, ¿no? Y estás trabajando. Entonces, es para empezar, pues toda la ayuda que puedas, claro. Pero al final, si te lo haces tú, Claro, pero claro, eso ya depende, es una decisión muy personal, ¿no? no solo las campañas, todo. Sí, todo. sí. Poder ¿cómo te diré yo? Leer un texto tuyo y decir, he fallado en esto. Sí. Aquí esto lo tengo mal. Lo mejor es saber tú lo que llevas entre manos. Sí, tomar conciencia de la manera como uno escribe, esa es la base para empezar a trabajar. Porque muchas veces no somos conscientes de la manera como narramos. Y tomar esa conciencia, ser consciente de lo que uno hace bien para potenciarlo y de lo que uno necesita mejorar para arreglarlo, es la base para poder ser independiente y trabajar por cuenta de uno. ¿Vale? Sí, porque si no siempre escribes, estás inseguro. Ay, necesito que me corrijan esto. Una corrección para esto. No, eso no es un buen escritor. Un escritor tiene que empezar necesitando cosas. Y tiene que ser ayudado, puede contratar asesorías, que va muy bien, puede hacer un máster, pero al final tiene que ser independiente como cualquier otro profesional, no puede estar siempre apoyándose en alguien. Claro. Vaya, eso es como yo lo veo, ¿no? Y es así como se forman profesionales que les puedes decir, ala, tú ya estás formado, ahora a volar y a trabajar por tu cuenta que ya estás preparado, ¿no? Además te voy a decir una cosa, supongo que la escritura ocurrirá igual, pero con la página web, conforme vas aprendiendo cosas, es que es un vicio. Ya quieres llevarlo tú y hacerlo tú. Claro. Pero porque sabes, mientras que no sabes algunas cosas. Claro. Todo... A todo se aprende, ¿eh? A todo se aprende. A ver, más preguntas, creo que se me ha pasado alguna, pero del chat. Pero no veo más. No, solo recuerdo sí. un comentario. Espera, Eva. Sí. Eva Spinet dice, yo he hecho una presentación de marketing editorial del libro antes de enviar la novela. Muy bien hecho, Eva. Mira, hay una cosa, lo que pasa es que ahora no me da tiempo, otro día hablaremos del briefing, que es el documento que hay que entregar cuando se prepara una propuesta editorial. Hoy en día hay algunas editoriales que te piden el documento completo, pero no merece la pena. En realidad, la mayoría y lo mejor es presentar un par de capítulos, el proyecto de la sinopsis, el proyecto y un briefing bien hecho, con su estudio de mercado, con su defensa del proyecto. Es que, claro, ahora explicarlo aquí, con las actividades de marketing, lo decía por lo que Eva comenta, ¿no? Que tienes pensado desarrollar, es decir, que se vea que tú defiendes tu proyecto y que lo defiendes en el plano literario, lo defiendes en el plano comercial y que sabes de lo que estás hablando. Esto es el briefing. Y esto tiene que acompañar toda la novela, todo proyecto que enviéis. Es decir, con el Canvas, con el plan de empresa no hace falta. Esto es para los que se autopublican. Pero un Canvas sí que es importante. Y un elevator pitch, por ejemplo, bien hecho, saber redactar un logline atractivo, porque a veces es lo primero que van a leer y a mejor lo último. Es decir, son muchas cosas, ¿no? Pero no puedes presentar una novela sin un acompañamiento, porque no
al fin no se escogen así las obras en general. Perdona, Nuria, el comentario me decías que habías visto. No, que había un comentario hace un ratito no recuerdo el nombre, sobre el hecho de cargarse al personaje protagonista. Si te referías a que si la muerte estaba justificada, que era algo así, algo parecido, si era correcto de esa manera. A ver, la cuestión de los desenlaces funestos, ¿vale? Hay que tener en cuenta lo que os he dicho durante la intervención, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando escribimos, para que nos lean, el lector necesita ciertas cosas. Y que un relato, una novela, una película, una obra acabe mal, tiene que estar bien justificado, porque esa recompensa que le espera cuando lee, que es un desenlace que le apetezca, es una recompensa psicológica, si no se la vamos a dar, tiene que estar justificada. ¿Eso significa que las novelas o los libros, las películas no pueden acabar mal? No, pero no pueden acabar mal porque sí. Si el protagonista ha de morir, tiene que ser coherente y él tiene que aceptar que su muerte de alguna manera tiene que estar conformado con ello, aunque resulte raro, ¿no? Pero es la única manera de conseguir que el lector también se conforme con ese tipo de desenlace, ¿no? Porque si no, a veces nos apetece, pues porque sí, y porque además en la novela veo que así le voy a dar un toque no sé qué. Cuidado porque tenemos que pensar en que nosotros no somos nuestro público lector, ¿vale? Y tenemos que pensar en la experiencia de lectura que vamos a proporcionar desde el inicio hasta el desenlace. Y el desenlace es el momento crucial de la historia. Por lo tanto, cuidadín con lo que proponemos y simplemente meditarlo, ¿no? Que no nos dé por decir, no, esto tiene que acabar mal porque es que así lo veo, ¿no? Bueno, vale. Pero puede acabar mal o puede acabar mal, pero de una manera que sea coherente con el resultado, digamos, con el proceso y de una manera que el lector quede conformado en la medida en que ha establecido un vínculo con el protagonista y que entiende que el protagonista pues, se ha conformado con ese resultado, ¿no? Si lo cortamos ahí de cualquier manera, no sé. Bueno, yo no soy muy partidaria, pero claro, bueno, Jesús, eso es una decisión como... de Melsa, vale, la muerte del protagonista no tiene por qué ser precisamente un final malo, no. En este caso, muere realmente el protagonista, en el ejemplo que he puesto, es más bien él. Ella es un principal, ¿no? De hecho, la muerte del protagonista, en este caso, la muerte de la compañera, es un golpe muy duro también. Al lector seguro que hubiera preferido que se hubiera salvado, pero ¿realmente hubiera sido coherente? No. Por lo tanto, tenemos que ver que el protagonista, en este caso el chico, se ha conformado. Ella se ha conformado y ella está preparada, porque además si se visualiza la película se ve claramente que ella está preparada, ¿vale? Y él ha obtenido una enseñanza que le ayuda a trascender y le ha ayudado a enfocar su vida de una manera totalmente, radicalmente diferente, ¿no? En este caso no tiene por qué ser un final malo, no. Pero bueno, tiene que ser coherente y bien llevado. Yo creo que esta masterclass vendía sin bocadillo, ¿eh? Yo creo que los tenemos que enviar a cenar ya. Son casi las 9. Pues sí, yo pensaba que me iba a quedar corta, pero bueno, si queréis preguntar alguna cosa, si os ha quedado alguna duda, la atenderé gustosamente si me enviáis un correo al info@historiasdondevivo.com, ¿vale? Tarde o temprano respondo siempre. ¿Vale? Lo que pasa es que tengo muchísimos correos y a lo mejor un día se me puede pasar y pensáis, mira, no me hacen ni caso, me ha dicho que me respondería y aquí tengo una pregunta 3 días y no me ha respondido. No, normalmente es posible que se me pasen, pero siempre reviso y lo acabo encontrando. Por lo tanto, preguntad, que yo haya que respondo, ¿vale? Bueno, ya me amenazan con que me estoy pasando, vale, pues sí, como me suele suceder, pero bueno. Entonces, si no hay más preguntas, es agradeceros vuestra parte. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a todos y a todas por estar aquí resistiendo como jabatos y jabatas. Y también por preguntar, porque si no, me quedo siempre con un dolor de corazón tremendo, ¿no? Y así por lo menos
se hace más dinámico. Perdona que te interrumpa, que mañana hay otra masterclass a la misma hora, a las 7, sobre cómo redactar un buen informe de editing. Así que quien quiera no hace falta que os registréis. Pondré en Instagram el enlace directo a aquello de las 7 menos 10. Y a todos los que queráis venir seréis súper bienvenidos. Exactamente. Y recibiréis otra chapa. Otra chapa. Como la de hoy, más o menos. También entretenida, ¿eh? Bueno. Pues bueno, chicas, chicos, un abrazo. Los que os apetezca nos vemos mañana y los que no sabéis que estamos a vuestra disposición. Cualquier pregunta en info@historiasdondevivo.com os contestaré directamente, ¿vale? Muy buenas tardes y a cenar y a descansar. Que vaya muy bien. Igualmente.